Vamos a esta hora al coronel Camilo Suárez. Es el magistrado ponente de la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Señor magistrado, coronel Suárez, gracias por estar con nosotros y con nuestros oyentes en esta mañana. Apreciado Juan, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, afortunadamente, magistrado, le quisiera pedir que le explique de la manera más pedagógica posible a nuestros oyentes lo que significa este fallo. Y yo partiría por señalar que es un fallo histórico. Es histórico y trascendental en la historia del país, en la historia jurídica del país, en la historia política del país, en la intención de alcanzar la paz, de reconciliarnos. ¿Por qué histórico? Porque es la primera vez que un modelo de justicia en 54 años logra someter a la máxima estructura de las FARC, al secretariado de las FARC, de ser investigado, juzgado y sancionado. Esta sentencia corresponde fundamentalmente a agotar todo un procedimiento judicial que tardó el tiempo necesario para alcanzarla e imponerla. Es importante entender que la JEP surge como fruto del acuerdo político, pero que este acuerdo político fue llevado al Congreso de la República y se emitieron dos actos legislativos, una ley estatutaria, dos leyes ordinarias que nos rigen en el ámbito de aplicación normativa de la JEP. Nosotros los jueces estamos sometidos a la Constitución y a la ley y aplicamos lo que se acordó. Pero más aún, las figuras jurídicas que aplicamos fueron a la Corte Constitucional y en consecuencia en la Corte fueron declaradas exequibles y aplicamos esa norma. Y es importante fundamentalmente también porque se develaron patrones criminales, se estableció quién tuvo la capacidad de generar una política de crímenes, unos patrones de criminales y poder sancionar a estas personas. Pero también la sentencia permitió y todo el proceso a lo largo de estos 7 años una participación efectiva de las víctimas, la centralidad de las víctimas. Participaron en la sala, participaron en la fase de juicio, participaron hace 30 días en una audiencia de verificación. Lo que ocurre es que es desafiante, es comprensible. Juan, es un caso que tiene 4.389 víctimas. Es un fenómeno que tiene más de 21.000 víctimas. Pero la sentencia, y para cerrar esta primera idea, no cierra el caso de secuestro ni agota la verdad. Siguen en este momento exigiéndose aportes de verdad como parte del cumplimiento de la sentencia. Pero además hay otros macrocasos sobre secuestro que siguen en la sala que investigan los bloques y frentes de las FARC para lograr esa verdad que reclaman las víctimas. Eh, Señor magistrado Suárez, yo decía hace unos minutos que usted ha hecho lo que la ley le permite dentro del marco de esos fallos de la Corte y lo que emanó del Congreso. Yo me preguntaba, más allá de eso, ¿hay justicia en Colombia? ¿Hay justicia después de que se llevaron tantos niños y niñas de sus hogares y los reclutaron y violaron a las niñas y luego las hicieron abortar y narcotraficaron y mataron gente y los tuvieron en campamentos que eran verdaderos campos de concentración? Y yo entiendo que hay otros macrocasos y yo entiendo lo que usted me ha dicho y además usted sabe que a usted lo respeto mucho y lo dije desde el comienzo. Usted ha hecho un trabajo que lleva a la condena más alta posible dentro de lo que en las normas colombianas es el marco de acción de la JEP, pero yo, usted no siente como una dualidad entre sentirse orgulloso por lo mejor que se podía hacer dentro de las normas vigentes, pero al final del camino sentir que se salieron con la suya los criminales de lesa humanidad, que todas las niñas que violaron, que todos los crímenes atroces, al final los llevaron a que ostenten unas curules en el Congreso y no paguen ni un solo día de cárcel. Sí, Juan, entiendo perfectamente lo que me pregunta
Y por supuesto que eso supone un debate, particularmente sobre lo que entendamos por justicia. Y venimos culturalmente. Incluso no se necesita ser juez, no se necesita ser abogado, sino que es un fenómeno muy acendrado en la cultura occidental particularmente. Es que la forma más eficaz de hacer justicia es la cárcel, es la prisión intramural, es confinar. Eso inclusive es una concepción muy medieval a la fecha de que la cárcel, la prisión perpetua, hace justicia. Y efectivamente pueda que la haga desde la visión retribucionista de la pena, de confinar y aislar, pero no se hace nada por las víctimas. Entonces hay justicia efectivamente cuando se coloca en el centro a las víctimas, cuando se visibiliza a las víctimas, cuando se visibiliza la memoria, un buen nombre de las víctimas, cuando la víctima es tratada con ciudadanos con derechos. Los sistemas penales tradicionales olvidan las víctimas, las aíslan, o al delincuente lo confina, lo aísla. Aquí busca reincorporarlo a la sociedad, reintegrarlo a la sociedad, visibilizar a las víctimas. Al fin y al cabo, este modelo de justicia pretende la paz, contribuir a la paz, buscar la reconciliación nacional. Su pregunta me sugiere, Juan, si hay algo de cargo de conciencia en mí, y debo decirle que desde lo humano, despojándome de la toga, tengo la tranquilidad de haber presentado un proyecto que discutimos entre 5 magistrados y que ofrece la justicia posible, la justicia realizable. Porque lo que se buscaba fundamentalmente es alcanzar la paz, resolver este conflicto. Y fue lo que se dispuso y es lo que los jueces aplicamos. No, magistrado, coronel, con todo respeto, no, yo no, si no me expresé bien, le pido excusas. Yo no le preguntaba si usted tenía cargo de conciencia, porque lo he dicho, usted aplicó los instrumentos que tiene por delante. De acuerdo. No, me refería era a la valoración general de justicia para la sociedad, al conjunto de la justicia para la sociedad entera. Y eso porque, fíjese, por ejemplo, que en materia de reparación, y lo dicen expertos, las FARC no entregaron todo su dinero. La reparación de los crímenes de las FARC la están haciendo con la plata de sus impuestos, con la plata de los impuestos de todos los colombianos, no con la plata de las FARC. Ellos entregaron unas chichiguas. Y también se lo decía porque cuando uno mira lo que al final pasó, mire las disidencias y mire el baño de sangre en el que los supuestos firmantes del acuerdo terminaron convirtiendo a Colombia. Eso se lo decía en esos términos, no de ninguna manera por su caso personal, señor magistrado. Lo entiendo perfectamente, Juan, y gracias por la aclaración. Es una forma diferente de hacer justicia. Y quisiera comentarle que la propia Corte Penal Internacional, una comisión de Ucrania que tuvimos en la jurisdicción, en las visitas que hemos tenido también en la jurisdicción de la Corte Interamericana, es ver cómo Colombia aporta una forma diferente de hacer justicia para alcanzar la paz. Aquí no, el norte fundamental es cómo logramos la paz, cómo logramos, apreciado Juan, la mesa y los oyentes, transformar este país, que no nos sigamos matando, que logremos la paz estable y duradera. Y una forma efectiva es con la justicia, pero una justicia diferente, una justicia que transforma, no aislar a alguien que cometió un crimen, sino que restaure y repare a las víctimas con acciones efectivas, con actitudes que permitan restaurar y reparar a las víctimas. Entonces, es un modelo de justicia diferente, pero es un modelo de justicia que le está aportando a la paz, a la recomposición social. Nosotros tenemos un lema que las sentencias buscan transformar. Nosotros juzgamos el pasado para tener un mejor futuro. Lo que ocurre es que la dimensión de los crímenes, 54 años de conflicto que lamentablemente siguen ocurriendo, con una sola sentencia no se transforma. Habrán más, pero es una contribución a la paz lo que hacemos a partir de la justicia. Magistrado, buenos días. Los saluda William Calderón. Qué bueno que eso... qué bueno que eso pudiera aplicarse en la realidad, pero en mi pregunta le resumo también un poco del sentimiento que hay en el país. En esos años de guerra había un sentimiento colectivo y casi generalizado en el país
de que los militares eran los buenos y que los malos eran los guerrilleros. Hoy ese orden de los valores se ha alterado y se ha cambiado. Para preguntarle, ese contexto, para preguntarle, magistrado, ¿es asimétrica esta sentencia frente a lo que está pasando con los militares procesados por delitos cometidos durante el conflicto en Colombia, o es simétrica? ¿Usted cree que el tratamiento que se le está dando a nuestros militares, hoy enfrentados muchos a penas enormes de prisión en la justicia ordinaria, se compadece frente a esta sanción que se le ha dado a los guerrilleros de las FARC? Sí, es simétrica. Nosotros honramos un principio que está en la Constitución, que se incorpora en la Constitución, que habla del trato simétrico, equilibrado, pero diferencial. Por esa razón, incluso, la sección ha juzgado y ha emitido la sentencia el día de ayer contra el extinto secretariado de las FARC, y el día de mañana el país conocerá la sentencia contra miembros de la fuerza pública. El tratamiento que tienen los miembros de la FARC que hayan suscrito el acuerdo final, los miembros de la fuerza pública, los agentes de Estado, los terceros. La JEP tiene 14.000 y tantos comparecientes sometidos, llegan ante la jurisdicción con un tratamiento de igualdad, un principio de igualdad. Todos son tratados de la misma forma, todos tienen los derechos a los mismos beneficios, a las mismas restricciones. Es decir, no hay una diferencia y un tratamiento diferencial entre unos y otros, porque ante los ojos de la ley, ante los ojos de la justicia, todos son tratados de la misma forma. Y son diferentes, ha habido imputaciones tanto a miembros de fuerza pública como también a miembros de las FARC, y son simétricas y se corresponden a un trato equilibrado, simétrico pero diferencial. Hay aspectos que se diferencian respecto de fuerza pública. Por ejemplo, la fuerza pública en los modelos de justicia tradicional ordinaria, además de la sanción penal, tenían que reparar patrimonialmente con su patrimonio. Este modelo de justicia no les exige reparar con su patrimonio al miembro de la fuerza pública, sino que repara el Estado, pero participan en un proceso también de reparación. Tuvieron los mismos beneficios. Por efectos de una ley, la ley 1820, los miembros de fuerza pública que estaban privados de la libertad en las cárceles colombianas obtuvieron una libertad transitoria y condicionada, con penas que impuso la justicia ordinaria. Pero en concreto no hay una diferenciación, una simetría, sino el trato es simétrico y equilibrado y atendiendo lo que nos dispone la Constitución y la ley. Magistrado, buenos días. El tema aquí es que hasta ahora no he escuchado ni una sola víctima de las que han entrevistado todos los medios de comunicación que diga que se siente reparado, que siente que se hizo justicia. Por el contrario, todos ellos, los que sufrieron el secuestro, los que estuvieron en los campos de concentración, los que sufrieron todos los vejámenes, se sienten que aquí lo que hubo fue impunidad y que se trató de un proceso de impunidad. Yo sé que fueron las reglas del el acuerdo de paz y usted dice que las va a aplicar, pero también me acuerdo lo que dijo en su sentencia el el juez que tuvo que condenar al joven que mató a Miguel Uribe. Y él dijo, pues yo no puedo poner más pena que la que hay acá, pero dejó muy claro que se estaba mandando un muy mal mensaje a la sociedad. Y uno sí a veces esperaría que los magistrados de la JEP digan, esto es lo que nos tocó en el marco que teníamos, pero que si esto es lo que se merecían, quizás no. Bien, es comprensible que haya inconformismo por la masividad de las víctimas, pero el caso tiene 4.325 víctimas. Respeto la opinión de las que hayan podido entrevistar, 4, 5, 10, 20, es decir, y es absolutamente natural que tengan inconformismo porque satisfacer a todo este universo de víctimas es absolutamente desafiante. Vuelvo a decirlo, son cerca de 10 millones de víctimas. La sentencia no agota el proceso restaurativo, eso es muy importante. Esta sentencia está rodeada de cerca de 100 órdenes, que la pueden encontrar en la sentencia, que se imparten a las diferentes instituciones del gobierno, del Estado, precisamente para satisfacer los derechos de las víctimas. Las víctimas a lo largo de todo el procedimiento han tenido espacios restaurativos. Las víctimas han sido visibilizadas. Han habido encuentros entre víctimas y comparecientes, se han podido encontrar, han podido tener respuestas, lo que no ocurría antes. Se han develado patrones criminales, las víctimas han podido participar en la construcción de la verdad, las víctimas van a tener
una participación importante en la ejecución de la sentencia en los proyectos restaurativos, en proyectos de memoria, en proyectos de dignificación, en búsquedas de personas desaparecidas. Y es respeto y comprensible. Y suscita que me hacen la pregunta, lo señalamos el día de ayer, hemos aplicado la máxima pena imponible, es lo que nos fijó el sistema y es lo que aplicamos. Y se hizo un juicio de reproche. Luego de decirlo, están condenados por 13 crímenes internacionales. Fueron condenados por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad, y creo que significativamente hemos hecho lo que nos toca, lo que nos corresponde, lo que nos impone la ley, y buscamos y procuramos satisfacer los derechos de las víctimas. Pero algo muy importante, los proyectos, los procesos restaurativos no solo son un compromiso del juez, del magistrado, que emitimos la sentencia de los 5 magistrados, sino un compromiso del gobierno. El cumplimiento de la sanción, el cumplimiento de los proyectos restaurativos debe estructurarse en una política pública que restaure y repare, y lo decimos y lo ordenamos en la sentencia. Sí, pero magistrado Suárez, es que la otra sensación que queda es que ustedes se demoraron con todo el andamiaje que les entregó el Estado tras la firma del acuerdo de paz, la financiación, la planta que tienen, por supuesto, para hacer las investigaciones y todas las audiencias, 9 años para decidir lo que es obvio, que además uno no entiende cómo es que no se estaba haciendo, que los guerrilleros, exguerrilleros de las FARC, responsables de secuestro y de otros delitos de lesa humanidad, tienen que buscar a las personas que desaparecieron, que tienen que desminar, que tienen que colaborar con acciones ambientales y que tienen que hacer proyectos de memoria. 9 años para decidir eso lo hubieran podido decidir al día siguiente de la creación de la JEP. Bien, no es tan fácil. Ojalá fuera de la forma que usted lo indica, pero permítame señalar algo. No son 9 años, nosotros llevamos 7 años y medio de funcionamiento, primero. Lo segundo es que los procesos tienen una fase de investigación y una fase de juicio. Nosotros no investigamos el hecho a hecho. Dispénseme en el ejemplo, pero no investigamos si A le hurtó el celular a B o la muerte de A y de B. Nosotros investigamos fenómenos criminales, crímenes masivos, macroimputaciones. Investigamos fenómenos criminales que ocupan escuchar a más de 300, 400, 500 personas, un número importante de víctimas. Y en la sala de reconocimiento se adelanta algo que se llama la macro investigación, que tiene que acudir a mecanismos, a grupos de análisis de información, grupos interdisciplinarios, porque investigamos un fenómeno criminal. El modelo de jurisdicción ordinaria lo que investigaba es el hecho al hecho, la responsabilidad de una persona. Aquí se investigan crímenes internacionales y esa investigación tardó 5 años. Luego llega la fase de juicio, y en la fase de juicio no se impone automáticamente la sentencia. Hay modelos de justicia ordinaria que la persona acepta cargos y lo que procede inmediatamente es la sentencia. No funciona así. La ley nos impone que tenemos que adelantar 7 momentos procesales en la fase de juicio. Verificar el trabajo, hacer un control, técnicamente se llama un juicio de correspondencia, un control formal y material a la acusación, de verificar hechos, conductas, de adelantar una audiencia de verificación para llegar a la imposición de la sentencia. Hablando en lenguaje muy sencillo, porque eso tiene mucho tecnicismo, fundamentalmente es verificar si el trabajo de la sala estuvo bien elaborado sobre aporte de verdad y responsabilidad. Hemos agotado esas fases y cumplido, pero también es importante clarificar que en ejercicio del derecho de defensa, tanto la defensa de FARC como las víctimas, el Ministerio Público presentaron recursos y tardamos cerca de 1 año resolviendo recursos, nulidades, peticiones, que una vez solventadas nos llevaron hasta el momento de la sentencia. Y tercero, las sanciones que estamos imponiendo son las que están dispuestas en la ley. Hay un artículo específicamente, el artículo 141 de la ley estatutaria, que establece cuáles son esos proyectos restaurativos, el urbano y lo rural. Y allá aparecen los proyectos de desminado, los proyectos de búsqueda de personas, proyectos de infraestructura, proyectos de memoria, de manera que aplicamos lo que se dispuso, no solo lo que acordó, sino lo que dispuso el legislador, lo que dispuso el acto legislativo. Entonces, hemos agotado los procedimientos en los tiempos que nos dispuso la ley, que nos impone la ley y que nos demandó las dinámicas judiciales.
Magistrado Camilo Suárez, otro de los puntos que ha recibido fuertes críticas no solo por parte de las víctimas, sino por diferentes sectores de la sociedad es el capítulo de la participación en política. ¿Cómo explicarle al país cuál fue esa discusión que se dio interna en la sección de los magistrados? Y muchos se preguntan, ¿allí sí podían jugar los magistrados y enviar un mensaje advirtiendo que por lo menos en el tiempo de los 8 años de sanción, pues se les advertía que no podían participar en política? Hay 2 congresistas del Partido Comunes, ¿qué decide? Ese debate estuvo marcado principalmente en lo que, vuelvo a decir, lo que señala la ley. El artículo 20 del acto legislativo, de una modificación que tuvo la Constitución, y no estoy hablando de una norma cualquiera, ni más ni menos que la Constitución, pero también una ley estatutaria que nos rige, establece que la imposición de la sentencia no genera inhabilidad ni incompatibilidad con el ejercicio de la política. Es un elemento que analizamos de manera suficiente y encontramos que la propia normatividad nos impone que la imposición de la sanción no se opone a la política. Y en ese sentido, lo que sí dejamos absolutamente claros es que se prima fundamentalmente el cumplimiento de la sentencia sobre el ejercicio de la política. Y allí quedó claro que si bien es cierto, la norma establece que no hay inhabilidad ni incompatibilidad y no la podemos diseñar sino cumplir lo que se dispone en la Constitución y la ley, esto no impide que se privilegie y está por encima del cumplimiento de la sanción. Se observa, la sentencia tiene 2 reglas. La primera es que prevalece el cumplimiento del ejercicio puntual del cumplimiento de la sentencia de la sanción sobre el ejercicio de la política. Y la segunda, que el ejercicio de la política no pueden desconocer la sentencia o realizar discursos que revictimicen, y una serie de reglas que se imponen allí. De manera que lo que hicimos fue particularmente disponer lo que nos impone la ley. Pero también hay un trasfondo importante que está en las sentencias de la Corte, en lo que aplicamos, es que estos grupos se desmovilizan fundamentalmente para hacer el ejercicio de la política sin las armas. Es una oportunidad que como sociedad nos debemos dar, pero aplicamos en rigor lo que nos dispuso la ley. Hay un principio del derecho que básicamente consiste en que un condenado se debe sentir condenado, debe sentir que la pena es lo suficientemente seria, el principio de aflicción. ¿Usted cree que los exguerrilleros, sé que es una pregunta subjetiva, realmente se sienten condenados o por el contrario sienten que la sacaron barata? Pues miren, nosotros impusimos la sanción que se dispone, la máxima de 8 años, pero hemos dispuesto también una serie de restricción de derechos y libertades. Es decir, permanentemente durante estos 8 años van a estar monitoreados, van a estar restringidos en su libertad de movimiento, en su libertad de habitabilidad, cumpliendo los proyectos restaurativos que se disponen, que no son solo los que se anunciaron en principio en el día de ayer, sino otros que se estarán realizando. De manera que lo que se dispuso fundamentalmente es lo que estableció la ley, y hay que pensar fundamentalmente es que el cumplimiento de las acciones que tienen que adelantar están encaminadas a algo que es muy poderoso, que es reparar y restaurar a las víctimas. Y que en ese lapso de tiempo, los 8 años, los acompaña fundamentalmente una restricción de derechos y libertades que tiene 4 niveles de control y de monitoreo y verificación. Magistrado, mire, a mí hay una pregunta que me ronda mucho y es, hubo un compromiso y el compromiso fue verdad, justicia y reparación. Reparación y no repetición. Y no repetición, exactamente. Y resulta que tenemos un montón de disidencias. Y resulta que a los pocos meses Iván Márquez se fue, Santrich y un montón de los que habían firmado ese acuerdo. Ahí no hay una responsabilidad de ellos como grupo, porque es que ellos firmaron todos. Y entonces ahí la responsabilidad fue individual de los que no quisieron seguir en el acuerdo de paz y se fueron otra vez a seguir traficando, a seguir secuestrando, a seguir violando todo tipo de derechos humanos. Ahí no hay una responsabilidad de los señores Timochenko y Lozada y todos ellos, porque al final eran un secretariado, al final eran todos jefes. Entonces uno dice,
a ellos les cabe algún tipo de responsabilidad por los que se fueron, por las disidencias, por no cumplir todos como cuerpo un proceso de paz. La jurisdicción se ocupa específicamente de los que suscribieron el acuerdo final. No se ocupa de disidencias, no se ocupa de deserciones, porque de ellos vuelven a la justicia ordinaria, se ocupa la Fiscalía General de la Nación. Y se ocupa Pero Iván Márquez, por ejemplo, lo firmó. Claro, esa es una figura de deserción y fue expulsado de la jurisdicción. Recuerden que pero los otros no pagan por eso, no, los otros no responden por los de su mismo grupo, pues eran todos los jefes. Ellos no responden por los que se fueron, por los que no cumplieron. No, se responde por las acciones de grupo, se responden por las estructuras que comandaban, pero estos comandantes que también tenían ese nivel y salieron de la jurisdicción, que fueron expulsados de la jurisdicción, deben responder ante la jurisdicción ordinaria. Los que quedaron ante la jurisdicción responden por las acciones concretas que cometieron en el marco del conflicto sobre las víctimas, no sobre acciones directas que hayan realizado sus compañeros. Eso no nos compete a nosotros investigarlo, ni se establece la responsabilidad respecto de los comparecientes que están ante la jurisdicción. 6 de la mañana. Que tengo que atender una reunión en este momento. No sé si son tan amables, la última pregunta es que... Sí, claro. Claro que sí, coronel magistrado, y le agradecemos mucho el tiempo que le ha dedicado a nuestros oyentes. Este es el asunto más importante para Colombia hoy y por eso es tan importante hacerle a usted las preguntas. Le hago la última, que tiene que ver con una preocupación de fondo sobre los crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma es un acuerdo de la humanidad para que no queden impunes y sean imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Y se establece para intervenir como una jurisdicción supranacional cuando los países o no administran justicia o la administración de justicia no es eficaz frente a la gravedad de los crímenes de lesa humanidad. Aquí hemos dicho, usted cumplió a cabalidad con lo que las normas les indican, pero en conjunto el Estado colombiano tejió un entramado de impunidad para crímenes de lesa humanidad como el reclutamiento, violación y abuso y inducción al aborto de menores de edad. ¿Habrá la posibilidad hacia adelante, si esto prosigue así, que la jurisdicción universal retome, por ejemplo, los casos de reclutamiento y abuso de niñas? Bien, Colombia debe cumplir con un estándar internacional para evitar la impunidad, que sea la investigación, el juzgamiento y sanción. Y está cumpliendo cabalmente con esos 3 momentos: investigación, juzgamiento y sanción. Lo segundo es que debe investigar y juzgar los crímenes que no son amnistiables. No pueden amnistiarse, y este tipo de crímenes que está citando Juan no fueron objeto de amnistía, sino de responsabilidad. Y lo que Colombia ha cumplido fundamentalmente es con esos 3 elementos, pero no se discute el monto de la sanción. Cada país tiene en su autonomía la capacidad de considerar qué tipo de sanción impone sobre un principio de soberanía. Y Colombia ha cumplido. Ahora, que puedan ocurrir eventos como los que usted plantea en un futuro, pues pueden perfectamente acontecer. En lo que respecta a Colombia, pues cumple. Y hemos tenido reuniones con la Corte Penal Internacional, con la Corte Interamericana, con el sistema interamericano, que respaldan este modelo de justicia, pero que por el momento no han presentado objeción alguna frente a lo que está haciendo Colombia. Magistrado Camilo Suárez, coronel, muchas gracias por haber estado con nuestra audiencia y por haber contestado nuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, Juan, y su distinguida mesa y audiencia. Muchas gracias. Buen día. 6:54. Esta es la FM.